a nuestros corazones y que ministres nuestro ser. Aquí estamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, que conforme está escrita tu palabra, así nosotros la entendamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ya la gloria tuya. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre un tema que se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sobre qué quiere hablarnos Dios? Sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y este es un tema, es uno de los temas más desconocidos por muchos cristianos. Y por ende, muchos cristianos dentro del pueblo de Dios han entrado en una confusión que no han entendido qué es el bautismo del Espíritu Santo. La gente, la iglesia, el cristiano no ha entendido qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo confunden con la llenura del Espíritu Santo, que son dos paralelos muy diferentes. Entonces usted tiene que entender que el bautismo del Espíritu Santo es muy diferente a la llenura del Espíritu Santo. Usted no puede confundir esos dos paralelos. Cuando miramos los evangelios, cada uno nos muestra en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, nos habla de que Jesús, el Señor Jesucristo, un día iba a bautizar a su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos eso, tenemos que entender, la iglesia, que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia ha entrado en confusión en eso. Entonces creen que el bautismo es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. No, son dos cosas, son dos paralelos muy diferentes. Y muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia. Entonces cuando viene un predicador famoso y llena los estadios o los coliseos y dice que va a predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, y entonces mucha cantidad de gente corre a esas campañas para ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, donde usted siente una experiencia que piensa que es tocado, es bautizado cuando cae al piso, da vueltas, le llega la risa santa. Entonces otros echan espumarajos, gritan. Entonces ellos creen que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos creen que si no tienen esa experiencia, que si no caen al piso, que si no se dan vueltas, no tienen la risa santa, creen que no son bautizados con el Espíritu Santo. Y ese es un error. Yo me atrevería a decir que los que predican tales cosas, esto es una herejía, porque en la Biblia no encontramos eso. Y créame que de pronto, en algún momento, nosotros de pronto caímos en ello. Entonces cuando uno va a un culto y ve que el hermano allá empieza y uno dice: qué presencia del Espíritu Santo, qué bautismo que recibió él. Otros piensan, para muchos cristianos creen que el bautismo del Espíritu Santo, escuche esto, muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo
es en hablar en lenguas. Y les dice que si usted no habla en lenguas, que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don de Dios. Ese es un don que Dios lo da al que Él quiere. No todo cristiano, escucha esto, no todo cristiano que se haya convertido a Cristo va a hablar en lenguas. Unos hablarán en lenguas y otros no. Pero no significa que si usted no habla en lenguas, no es bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces la gente dice, uy, y viene una campaña y todos y vengan que hoy van a hablar en lenguas, y empiezan ahí a hacer unas cosas que no están en la Biblia. El don de lenguas las da el Señor como Él quiere. Como Él quiere la reparte, no como yo ni como me digan, rabacaya, rambo, saca la bazuca y rancas, hombre, acerca la vaca, que eso no es así. Eso no es así. Y entonces muchos escriben, va el don de lenguas y le dice ahí, repita conmigo. Eso es como cuando un niño le dice mamá, mamá, mamá. Y entonces empiezan a decirle los predicadores, repita conmigo, rabacanda, saca la bazuca, rambo, y le pega su riflazo. Y antes empiezan a notar todo eso. Y dicen que si usted habla en lenguas, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una gran mentira. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces mucha gente ha entrado en la confusión y hasta mucha gente se ha puesto triste porque no hablan en lenguas. Y entonces la gente, como no entiende que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, entonces andan muchas veces de campaña en campaña, de iglesia en iglesia, a ver si hablan en lenguas y son bautizados con el don de lenguas. Y eso es falso. Eso no es así. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros miramos, tuvo lugar en Hechos de los Apóstoles. Cuando tú miras el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 y 5, te darás cuenta que Dios les da una instrucción a ellos para ser bautizados. Pero quiero que vayas a Mateo capítulo 3, por favor. Ese es el texto principal en el cual nos estaremos basando. Y el tema sobre el cual quiere Dios hablar es el bautismo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 11 dice así. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién era él que estaba diciendo ahí? Juan el Bautista. Dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿de quién estaba hablando? De Cristo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo, dice. Ojo aquí. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo empieza ¿en dónde? En Hechos. Vea Hechos capítulo 1, por favor. Verso 4. Hechos 1. Ustedes mirarán que ahí hay una promesa. El Espíritu Santo es una promesa. Y eso la da Dios. Ningún cristiano puede hacer méritos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo da Dios. Mire el verso 4.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados. ¿Y dónde se cumple esa promesa? En Hechos, en el aposento alto. Verso 8, mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Ahora, este es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí dice que todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No dice algunos, sino dice que todos. Que si un cristiano no habla en lenguas, dicen que no es bautizado por el Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Iglesia, usted tiene que tener muy en claro qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es la llenura del Espíritu Santo. Entonces muchos confunden. Y hay gente que le dice: ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? No, llevo 10 años. ¿Y usted no habla en lenguas? No. ¿Cómo así que usted no habla en lenguas? Entonces usted no ha recibido el bautismo, le dicen, del Espíritu Santo. Y nada tiene que ver el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Nada tiene que ver. Son cosas muy diferentes. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien ahí, iglesia? ¿O no? La pregunta es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si yo le preguntase a cada uno qué es el bautismo, de pronto me dirían infinidad de cosas, aportarían algo. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 12 verso 13. Y mira ahí lo que dice. 1 de Corintios capítulo 12. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pablo nos dice que el bautismo del Espíritu Santo es que Él nos une con Cristo. Esto es que cuando creemos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, al instante que nosotros confesamos a Cristo, escucha bien esto, al instante que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que hacemos la oración de fe, que lo recibimos como nuestro Salvador, a ese instante mismo viene el bautismo del Espíritu Santo. Ojo con eso. Y no dice que lo recibirán unos, sino que lo reciben todos. ¿Todos quién? Aquellos que reciben al Señor como Salvador de sus vidas. Entonces, tan pronto una persona cree, se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, al instante viene el bautismo del Espíritu Santo sobre él. Al instante. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, pastor, me lo muestra? Vamos a ver aquí en 1 de Corintios capítulo 12 verso 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en su cuerpo, por un solo espíritu. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos, dice, ahí dice a unos, no, dice a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahí está hablando, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean de otra frontera, sean de otro país, todo aquel que recibe a Cristo tiene el bautismo del Espíritu Santo al instante. ¿Se da cuenta? No es que usted lo va a recibir por temporadas. Tiene el bautismo del Espíritu Santo.
Y nos hace, ¿qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Pablo nos dice aquí que nos hace uno. Así, mire, nos une, trae unidad con Cristo. Como cuando tú te casas, dice la Biblia que ya no serán dos, sino que pasarán a ser uno. Uno, ya no es más dos, ya no son novios, son esposos. Y lo que Cristo hace, el bautismo del Espíritu Santo, lo que hace es unirnos al cuerpo de Cristo y ser unos en Cristo, dice el Señor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y por ende, todo aquel que recibe a Cristo es bautizado por el Espíritu Santo al instante. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Usted tenía claro eso? ¿O aún todavía busca la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo? Si usted busca el bautismo del Espíritu Santo, entonces haga la oración de fe, reciba a Cristo y viene el bautismo del Espíritu Santo sobre usted. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 2, verso 22. Mire lo que dice ahí. Efesios 2, 22. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos ahí. O sea, para morada. O sea, somos uno en Cristo. Para morada. Aquí en la tierra todos piden esposa o esposo trigueño, mona, blanca. Y lo difícil es que en el cielo quieren todos morada. Allá en el cielo piden morada. Entonces usted tiene que entender que cuando recibimos a Cristo nos unimos al cuerpo de Cristo al instante. Nos unimos a Cristo mismo y pasamos a ser morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, mire lo que dice Pablo, les decía a los Gálatas, vuelva hacia allá atrás. Resulta que los Gálatas ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo. Mire lo que les dice Gálatas capítulo 3, verso 2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros, les pregunta Pablo. Y mire lo que les pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír? ¿Qué dice? O por el oír con fe. Ellos pensaban, Pablo pregunta ¿a quién? Cuando tú lees, les pregunta a unos discípulos, pero ¿a cuáles discípulos? Esos discípulos no eran los discípulos de Jesús. Pablo les pregunta a los discípulos que estaban ahí, y esos discípulos eran los discípulos de Juan el Bautista. Entonces les pregunta ahí, vuélvelo a leer. Dice Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. O sea, les dijo, quiero saber, les voy a preguntar. Dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, los discípulos de Juan el Bautista pensaban que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, se recibía solo por obras. Y eso no es así. Mire, aquí la palabra nos enseña que el Espíritu Santo se recibe por fe. El bautismo se recibe por fe del Espíritu Santo. Se recibe por fe. Y vuelvo, le repito, tan pronto tú recibes a Cristo, recibes el bautismo del Espíritu Santo. Ahora sí, ve a Hechos capítulo 19, por favor. Y aquí quiero que usted entienda muchísimo, porque aquí es donde hay una confusión. No en la palabra, porque la palabra no tiene confusión. La palabra nunca se contradice. La palabra es real.
Hechos 19, verso 1 al 5 dice así, mire. Pablo otra vez. Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ahí a ciertos discípulos. ¿A quién eran? ¿Los discípulos de quién? De Juan. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creísteis, cuando te convertisteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos, hemos oído si hay espíritu o no. Entonces dijo: en que pues fuisteis bautizados. Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo: todo pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron ¿qué? Bautizados en el nombre de Jesús. Todo aquel que ¿qué? Que creyere. Todo aquel que cree. Todo aquel que le recibe es bautizado inmediatamente por el Espíritu Santo. No es por obras. No es que usted tiene que tener una experiencia y tirarse al piso y babear y zapatear. Y hoy piensan que el bautismo del Espíritu Santo es como se ve hoy en día, una manada de locos dentro de los púlpitos, creyendo que risa santa y dándose golpes en el piso. Otros dicen que el bautismo del Espíritu Santo se recibe dándoles una patadita. Eso no es. Y eso es que la iglesia ha entrado en una confusión. Eso no es el Espíritu Santo. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, siempre te estaré repitiendo, es cuando tú lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Ahí viene el Espíritu. ¿Por qué les digo que aquí ha entrado una confusión? Mira el verso 6. Esto es lo que a veces hoy en día muchos cristianos no entienden esto. El verso 6 dice así: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La pregunta es que hay algo. Si nosotros miramos, dice: no, pues sí, vino el Espíritu Santo. Pero ¿qué les dijo Pablo antes? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Lo recibiste el bautismo del Espíritu Santo cuando diste el paso de fe? Pablo les pregunta a ellos y ellos dicen: no, nosotros fuimos bautizados, ni siquiera sabemos que había ello. Y aquí es donde viene la confusión, y por eso es que muchos les dicen que si usted no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí es donde está la confusión en el verso 6, no en la palabra, sino en los que leen la palabra, en los que cogen ese texto y lo sacan del contexto para decir que si la iglesia no habla en lenguas, no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Cuando el bautismo del Espíritu Santo era la promesa del Padre. Y por eso les dijo el Señor: me voy, pero no os dejaré solos, sino que vendrá el Consolador y estará con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Hermano, la iglesia, yo por un tiempo, años atrás, yo creía eso. Y yo creía que cuando estábamos en un culto y más de uno babeaba por allá y se pataleaba, yo decía: wow, el bautismo del Espíritu Santo. Y uno cayó en eso. Y la gente que no saltaba, no se movía, no se caía, se iban tristes, porque decían: yo no fui bautizado por el Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia empieza, donde ve cultos de que el bautismo del Espíritu Santo, corren de un lado para otro buscando ¿qué? Cuando el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre
para todo aquel que le recibe. ¿Estamos acá, iglesia? Aquí es donde dice, no, de que haber creído. Pablo les dice, recibiste al ver creído todo creyente. Y mire lo que dice Efesios capítulo 1. Por eso es lindo, mire, yo vuelvo y digo, y no me cansaré de repetirlo, la misma palabra de Dios tiene las respuestas. La misma palabra te dice qué es la verdad. Efesios capítulo 1 verso 13, ¿qué dice? En Él, ¿en quién? Ahí hay una tilde. En Él, en Cristo, dice, ¿sí o no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, ojo con eso, vea, está más claro. Habiendo creído, ¿en qué? En Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Habiendo creído en Él, dice, fuiste sellado. Entonces tiene que tener claro qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es la llenura del Espíritu Santo. Son dos aspectos muy diferentes y la iglesia ha entrado en una confusión en ellos. Otra cita, Juan capítulo 1. Usted tiene que entender es eso, iglesia. Juan capítulo 1, verso 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu, ¿qué? Santo de Dios. Ese es, dijo. Aquí está hablando Juan el Bautista. Él dijo, yo bautizo con agua, pero aquel que viene tras mío, aquel que descienda la paloma y repose sobre él, él dice, os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es que usted se caiga y ahí está bautizado. Así no es. Esas son cosas que han enseñado hoy en día. Entonces ya viene la risa santa, viene el manto santo. Ustedes no han visto que se saca. Ay, santo Dios, uno comete tantos errores. Me acuerdo que cuando empecé el evangelio, yo andaba con el pastor y yo era el hombre más feliz recibiéndole el manto al pastor, el saco de él. Y yo decía, qué ungido. Y créame que yo sacaba pecho ahí cuando el pastor se sacaba el saco y me lo tiraba. Y yo, ay, qué unción, decía. Qué unción, decía yo. Y usted no ha visto que muchos se sacan el saco y lo tiran y eso cae todo mundo. Y dicen, qué unción, qué bautismo del Espíritu Santo. Eso es una mentira. A otros les dan a beber agua. A otros los ponen a comer pasto como bueyes. Eso se ve. Y dicen que son bautizados. Qué mentira. Qué engaño. Léelo nuevamente el verso 33. Yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, está hablando Juan el Bautista, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo, dice. ¿Y quiénes son bautizados con el Espíritu Santo? Todos aquellos que le reciben, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ay, hermanos. Y por eso en ese texto donde les dije en Hechos 19:6 es donde ellos enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es que usted debe hablar en lenguas. Y ellos le dicen que si usted no habla en lenguas está incompleto.
Y hay gente que es desesperada por eso. Es que yo estoy incompleto. Señor, dame el don de lenguas. Bautízame, le dice con el don de lenguas. Bautízame, Señor. Y el Señor, yo me imagino, pero ¿qué más quieres? Ya te bauticé. Ya estás lleno de mí. ¿Qué más buscas? Bautízame, Señor, con las lenguas. Y empiezan, saca la bazuca, Rambo, y pégale allá, y ataja la vaca, y cércala aquí, y rabacondo, ribicaya, dicen. Oiga, yo pregunto, ¿ese es el bautismo del Espíritu Santo? ¿A cuántos que estamos acá se ha acercado a alguien y le ha dicho, repita? Y hacen un poco de barbuceos. Y empiezan. Y tan pronto, y hay pastores que yo he escuchado que dice que duraron de un culto a otro culto, y que en la alabanza y sintieron la presencia, y cuando el pastor se fue estaban tristes, pero que ratos menos pensado empezó la alabanza y empezó allá, saca la bazooka, y dice, yo fui bautizado en ese instante con el Espíritu Santo. Oiga, eso es una blasfemia al Señor. Eso es querer atribuirle cosas a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si usted no, ¿cuántos hablan en lengua acá? No levante la mano. Si usted no habla en lengua, entonces está incompleto. ¿O qué dicen? No, están llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere verlo? Vaya a Colosenses capítulo 2. Entonces le dicen que si usted no habla en lenguas está incompleto. Y la gente desesperada por hablar en lenguas, porque dicen que están incompletos. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 2 verso 10? Colosenses capítulo 2 verso 10. Vosotros estáis ¿qué? Completos en Cristo, dice. En Él, cuando habla de Él, es en Cristo. Léalo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza de todo? Cristo. Estamos completos, estamos sellados. No hace falta nada. Entonces no diga que usted no habla en lenguas y está incompleto. No, si tú que me escuchas no hablas en lenguas y llevas años dentro de la iglesia y recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que tú ya eres bautizado por el poder del Espíritu Santo. Ya eres bautizado. No estás incompleto, estás completo en Él, dice. En Cristo estamos completos. Y mire el verso 12 de ahí mismo. Ya lo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia y benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Capítulo, estoy ahí en el 2:12. No, perdón, 2, pero dígame, hermano, porque no me dicen nada. Estamos completos, llevándome la corriente usted, oiga. ¿Ah? Diga, pastor, no es ahí. Vamos al capítulo 2 verso 12, donde estábamos ahí. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la ¿qué? Mediante la ¿qué? La fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Mediante la fe, mediante recibir a Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Hermano, mire, por eso le recomiendo, usted lea Biblia. Usted lea Biblia, y por eso es que aquí leemos Biblia. Leamos la palabra, y la palabra es la que nos aclara todo. Entonces, cuando una persona dice que usted está incompleto por no hablar en lenguas, esto es una herejía total. El hablar en lenguas no es una evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo. No es una evidencia.
Repito y no me cansaré. En el momento que usted recibe a Cristo, usted es bautizado con el Espíritu Santo. Es bautizado, hermano. Y esto por muchos años, muchos cristianos, yo creo que hasta el día de hoy, andan buscando porque están incompletos. Entonces no hablan en lenguas, están tristes porque les han enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y no es así. Esto es una herejía, hermano. Ya le voy a mostrar por qué es una herejía. Romanos capítulo 6, ahí atrás. Romanos capítulo 6, y nos vamos a dar cuenta que tan pronto recibimos a Cristo, nos unimos a Cristo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Dice Pablo: en ninguna manera. Porque, ojo con esto, porque los que hemos muerto al pecado, como vivimos aún en él, ¿cómo viviremos aún en él? Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, aquí habla del bautismo del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, hicimos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva ¿qué? Vida. Dice Pablo: ¿cómo? Si somos bautizados, si andamos en Cristo, ¿cómo andaremos en pecado? No, dice, porque el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda a ser nuevas criaturas. ¿Y qué dice la palabra? 2 Corintios, no lo busque, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que hacía, si tomaba, si fumaba, adulteraba, fornicaba, mentía, hacía cosas, dice, todas son viejas, son hechas nuevas. Son hechas nuevas, dice. En Cristo somos nuevas criaturas. Y volvemos al texto que me fascina, 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un mismo solo espíritu fuimos todos, dice, no unos, todos bautizados en su cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y todos, y a todos, esa palabra a todos, se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Oiga, más claro no canta un gallo, dijeron por ahí. El hablar en lenguas es un don que Dios lo da, pero eso no lo da a todos. Eso lo da y lo reparte el Espíritu Santo de Dios como Él quiere y a quien Él quiere. El hablar en lenguas no es que usted no sea bautizado con el Espíritu Santo, o si no habla que no sea bautizado con el Espíritu Santo, sino el hablar en lenguas es un don que Dios da y reparte como Él quiere a quien Él quiere. ¿Quiere verlo dónde está? Primera de Corintios capítulo 12, verso 30. ¿Qué dice? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Cuando usted lee desde adelante, más atrás, léalo desde el verso 27 para que usted no quede ahí como a medias. Dice: vosotros pues sois templo, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Unos puso Dios en la iglesia primeramente, Él, apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, a los que ayudan y a los que administran y los que tienen don
de lenguas. Ahora sí pregunta él aquí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? Dice. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y Pablo les dice el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y de qué estaba hablando Pablo ahí? Del amor de Cristo. Los corintios hablaban todos, parecían guacamayas todos, parecían loros. Y cuando Pablo entra allá y dice, ¿esto qué es? Si alguien habla en lenguas, hágalo en orden, dijo. Si alguien en una iglesia habla en lenguas, tiene que haber un intérprete. Porque la misma Biblia dice, Pablo dice, si entra un nuevo y los ve a ustedes, ¿no pensarán que están locos? Imagínense uno sacando la bazuca, otros arriando la cerca y pásame el ternero y que ni sé qué. Imagínese todo eso usted. Entra un nuevo y dice, no, estos son una manada de locos. Y por eso Pablo dijo, si alguien habla en lenguas, hágalo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Si en la iglesia hablan lenguas, tiene que haber un intérprete. Que 15 hablan en lenguas, pero hable uno por uno, no todos como loros. Ese no tiene nada que ver. ¿Entendido hasta ahí, iglesia, que es el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, tan pronto usted recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, al instante es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, todo creyente que se convierte a Cristo es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál sería el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Lo primero que hace es que nos une con Cristo. Nos une. Somos uno en Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Somos la morada de Cristo, la habitación de Cristo. Entonces, el propósito del bautismo del Espíritu Santo en el creyente es que nos hace unos solo en Cristo. ¿Qué más hace? Dice, nos hace ser una habitación. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. Primera de Corintios 3, 16. Ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Diga, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, habita en usted. Habita en usted el Espíritu Santo. Ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Primero, que nos hace uno en Cristo, y dos, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos su morada. Haga de cuenta como decir, somos su casa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en uno. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 6 ahí, verso 19? Ya lo tiene ahí. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, morada, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? De Dios. ¿Ya le quedó claro cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Es que nos une a Cristo y somos uno en Cristo todos. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero son uno. La oreja no le dice no soy del cuerpo, porque no. El oído no le dice, la voz no le dice, la boca no. Todos somos unos en Cristo. Entonces, aquí no dice que unos hablan en lenguas, otros hablan no. Aquí claro deja que somos todos unos en Cristo.
Dice que para Dios somos templos vivos. Ojo con esto, esto sí me impresiona a mí. Somos templo vivo. Y cuando usted entiende que es templo vivo, ¿usted qué cree? Que somos templo vivo, que donde yo voy está Dios. Donde yo esté, si está bañándose, ahí está Dios con usted. Si está viajando, está Dios con usted. ¿Por qué? Porque usted es templo vivo de Dios. Usted es la morada de Dios. Usted es la habitación de Dios. Y donde usted anda, está Dios, porque usted es templo vivo de Dios. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Porque Dios nos escogió. Y hoy muchos dicen que se esconden e ignoran que son templos vivos de Dios. Entonces van a hacer algo y se esconden del pastor. Van a viajar o a lo que sea, y como no está el pastor, se toman allá. Se toman su pola, se echan sus vinos. Y quién quita que de pronto hasta su bailada se den por allá. Entonces no entienden que son templos vivos de Dios. No entienden que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿qué nos habla? Si somos templos vivos de Dios, lo primero que tenemos que ser, hermano, no se esconda de su esposa, no se esconda de su esposo. Hijos, no se esconda de su padre, porque Dios está ahí con usted las 24 horas 7 y los 365 días del año. Hasta que Él venga, estará en usted. Dele a Dios ese aplauso. Entonces, por eso es que yo le digo, como usted entiende que somos templo del Espíritu Santo, entonces dice la Biblia, cualquiera que destruyere este templo donde habito, donde hago morada, yo le destruiré a tal, dice. Entonces, donde usted ande, sea testimonio, sea íntegro. En las mujeres, con respeto, no tengo nada. Pero las mujeres deben de entender, y los hombres, que somos templos vivos de Dios. Mujer, donde usted ande, cuide su vestimenta. Hermano, yo creo que muchas les gustaría estar en el tiempo de Adán y Eva, desnudas. Hermano, uno ve cosas. Hermano, donde usted vaya, mujer, va a la iglesia, está trabajando, está en el bus, donde esté, sea testimonio, cuide este templo. Cuídelo el templo, mire qué hace, qué no hace, qué se pone, qué no se pone. Pero hay hermanas dentro de las iglesias que andan, es más, en calzones, andan desnudas. Y yo me pregunto, yo digo, ¿será que ella no entiende que es templo del Espíritu Santo? Se esconden del pastor, se esconden de los esposos, se esconden de la esposa, los hijos se esconden de los padres y piensan que el Espíritu Santo no está ahí. Ahí está. Yo por eso les digo a todos, donde usted vaya, sea ejemplo. Que lo que usted se ponga, mujer, dígale, Espíritu Santo, ¿esto te agrada? ¿Lo harías tú? ¿Andarías tú con una minifalda por acá o con no? ¿Andarías tú, Espíritu Santo? Yo no le estoy diciendo cómo debe vestirse, mujer. Yo le estoy diciendo es que si usted es templo del Espíritu Santo y sabe que el Espíritu Santo mora en usted y Él la desea celosamente, entonces viva para Él, porque Él la desea celosamente. Viva para Él. Alguien me dijo, pastor, pero es que usted me dice cómo debo vestirme. Yo no te digo cómo te debes vestir, sea hombre, sea mujer. Pero recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Donde tú estés. Ejemplo, el pastor. Yo lo he dicho y lo he contado. Hubo un pastor que se fue a pasear. Se fue para tierra caliente. Y el hombre dijo, estoy fuera de la congregación acá. La gente no me ve.
Y yo me imagino que el hombre allá en tierra caliente sudando como venado en cuesta. Y llegó a un bar o a una tienda allá y se sentó y miró allá y en la mesa y llamó a la mesera y le dijo: mesera, venga. Y le dijo: sí, señor. Dijo: hágame un favor, tráigame una cervecita. Y la mesera se va y lo voltea a mirar y le dice: pastor, ¿cómo la quiere? ¿Fría o al clima? Y así a veces nos pasa, pensamos que estamos en cualquier lugar y pensamos que el Espíritu Santo no está ahí y somos mal testimonio donde estamos, donde vamos y con quien estamos. Hermano, tenemos que ser testimonio en todo. Yo le recomiendo muchísimo a las mujeres, por favor, vístase con decoro. Vístase con decoro. Créame que si el Señor, después de que hubieran pecado, Adán y Eva los hubiera querido ver desnudos, créame que Él no hubiera matado un animal, no hubiera hecho un sacrificio y los hubiera cubierto con delantales, con pieles. Pero hoy en día no. Hoy en día es triste ver que ya salen desnudas a la calle. Qué triste. Eso entristece al Espíritu Santo. Juan capítulo 2 verso 13. Hermano, muchos me podrán criticar de religioso, de fanático, pero no. Juan capítulo 2 verso 13. Mire, y estaba cerca la Pascua, ya lo tienen ahí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos los ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El Señor se airó y dijo: mire lo que dijo. Y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de mi casa, de mi Padre, casa de mercado. Como decir, no contaminen el templo, quiten lo que les impida, quiten lo que contaminen el templo. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Ya es esto. Bueno, ellos siguieron ahí. Hermano, Dios es un Dios celoso. ¿Y sabe qué me impacta a mí? Hay una palabra que dice que Dios nos desea, nos anhela. Nos anhela. ¿Usted sabe esa palabra qué es? Oiga, yo no sé. Cuando usted entienda que Él lo desea celosamente, o sea, Él lo desea solo para Él. Cuando usted entiende eso de que me desea, me anhela, entonces usted va a entender que usted es templo del Espíritu Santo. Escucha esto. En el Antiguo Testamento Dios moraba ¿en qué? En el tabernáculo de Moisés, en el desierto. Allí habitaba Dios. Después habitó en el templo terrenal de Salomón. Después habitó ¿qué? En el templo de Salomón. Y desde ese día de Pentecostés hasta el día de hoy, escucha bien esto, Dios mora en el corazón del creyente. Desde ese día que vino el Espíritu Santo sobre el aposento, Dios mora en tu corazón, en el cuerpo de todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Dios mora. El propósito del Espíritu Santo es unirnos a todos como Cristo. Ahora aquí hay algo, y esto es lo que me preocupa a mí.
Y cuando hablo de la iglesia, yo no hablo de acá. Yo hablo a la iglesia a nivel global de la tierra. Porque somos todos unos. Y el propósito del Espíritu Santo es unirnos a todos que hemos creído en Él y que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. También fuimos unidos en su cuerpo. ¿Cuántos saben que somos cuerpo de Dios? Todos. Usted y yo somos uno solo. Estamos así, mire, unidos. Todos y unidos en Cristo. Todos somos uno solo. Y por ende hay que entender esto. En Efesios capítulo 2, alguien me decía: pastor, es que usted lee muchos textos. Yo le dije: si usted no entiende leyendo la Biblia, entonces no va a entender nada. Efesios capítulo 2, verso 12. Mire acá, porque ya somos todos, ¿qué? Un solo cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, o sea, estabas lejos, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos allá. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué fue que nos acercó a Cristo? ¿Qué fue que nos acercó al Padre? La muerte de Cristo en la cruz. El derramamiento de sangre en la cruz nos acerca al Padre, nos une con Cristo, nos hace unos, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo Dios, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué más dice ahí? Aboliéndola en su carne, o sea, en la cruz, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, tomando en ella las enemistades. Vino anuncio a las buenas nuevas. Ahora cuando tú vienes y miras ahí, aquí es triste, no lo voy a ahondar mucho. Por eso nosotros como iglesia, entendiendo que somos un pueblo, no podemos menospreciar a los hermanos dentro del pueblo de Cristo. Cuando tú haces esto, menosprecias a tu hermano, criticas de tu hermano, hablas de tu hermano, hablas de tu pastor, de lo que sea, que somos uno todos, tú estás menospreciando a Cristo. ¿Usted puede entender eso, iglesia? Está menospreciando. Ejemplo, usted dice: ay, es que no me gusta como el pastor predica. Usted no ha visto que cuando antes por lo menos estaba en otro lugar y decían: ay, viene fulano de tal, y todo mundo iba. Cuando tal fulano de tal va a predicar, ay, no me gusta a mí como él predica. Tú no estás menospreciando a la persona, tú estás menospreciando a Cristo. Muchos dicen: ay, es que a mí no me gusta como canta la hermana de las alabanzas, no me gusta esto, lo otro. Tú no menosprecies eso, porque tú estás menospreciando a Cristo mismo. Y nosotros no podemos caer en eso. El que critica a un hermano, cuando un cristiano no camina en la voluntad de Dios, el que critica es porque no está en el cuerpo de Cristo. Por eso dice: antes eras otros, ahora dice: no, estamos en Cristo uno. ¿Cuántos antes pecaban, me emborrachaban, robaban y yo qué sé qué hacía? La pregunta: ¿ahora en Cristo lo sigue haciendo? No, porque somos uno en Cristo. Vamos terminando. Ahora miremos la diferencia que hay entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez, una sola experiencia para siempre. El bautismo del Espíritu Santo es una acción de Dios únicamente que Él la da. Únicamente Él. O sea, el bautismo del Espíritu Santo lo recibe todo mundo. Pero la llenura del Espíritu Santo es una acción continua y progresiva de cada creyente. Esa es la llenura que nos corresponde a nosotros. La llenura del Espíritu Santo es una acción progresiva y continua en la vida de cada creyente. La llenura es esa. Y por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5 verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Escuche esto acá. No hay un mandamiento que diga que debemos nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero sí hay un mandamiento donde la palabra nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y es un mandamiento. Y eso le corresponde ¿a quién? Al creyente, a usted, a mí, permanecer llenos del Espíritu Santo. La pregunta es: pastor, ¿cómo permanezco lleno del Espíritu Santo? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo creo que todos comemos, ¿no? Cuando usted llega a la mañana, ¿usted qué tiene? Hambre. ¿Y qué hace? Tanquearse, ¿sí o no? Se tanquea. Después a mediodía, ¿qué tiene? Piensa ya más en la tragadera y busca almuerzo. Y llega por la tarde, ¿qué busca? Comida. ¿Qué está haciendo usted ahí? En la parte física se está llenando continuamente para tener fuerzas. Si usted no come, es un debilucho y en el trabajo la pala lo tumba. Le da la palidez. ¿Sí o no? Entonces continuamente usted está comiendo, se está alimentando y su cuerpo está siendo fuerte, se fortalece, tiene fuerzas para trabajar, para correr. Pero si usted no se alimenta, le da la pálida. Así mismo es la vida espiritual. Pastor, ¿cómo me lleno? ¿Cuántos tienen carro? ¿Se ha dado cuenta que le llega usted a la estación de la bomba y le dice: buenas tardes, ¿llenamos el tanque? ¿Sí le han dicho así? Ah, bueno. Le llenamos el tanque y usted dice: no, échemele 10,000, medio tanqueadito. ¿Sí o no? Y resulta que el carro con 10,000 quiere que lo ande a traer toda la semana. ¿Y qué pasa si el carro se le acaba la gasolina? Se apaga, lo deja botado y le toca a usted, como dice carro Luis 15. Luis maneja y 15 empujan. Y le toca empujar. ¿Por qué? Porque el carro está tanqueado a medias. No está lleno. No tiene lo suficiente. Y terminando esto acá, hermano, el carro a medias no va a llegar donde usted quiere que llegue. Y así somos nosotros. Y por eso aquí está el mandamiento en 5:18 Efesios dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo me lleno? A la medida, mire hermano, es un mandamiento y eso es una acción progresiva. Es la obligación de todo creyente de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay muchos de pronto vacíos. De pronto en la semana no oraron. Están vacíos. No leyeron Biblia. Están vacíos. Y por eso es que viene la depre.
viene la depresión, se entristece. No estoy diciendo que usted no puede entristecerse, claro que sí. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, viene una prueba, dice: Señor, yo creo que contigo todo lo puedo. Señor, me sacaste de una, también en tu nombre me sacarás de esta. Porque está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que estar en una continua llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena? A través de la palabra, a través de la congregación, a través de la oración, a través del ayuno. Pero hay gente que ni ora siquiera. Y hay gente que cuando le está viviendo una prueba se acuerdan de Dios. Y hay gente que cuando usted va a hacer un negocio se acuerda de Dios y pone el negocio en las manos de Dios. No se engañe. Hermano, usted y yo tenemos que vivir en continua llenura del Espíritu Santo. Y esto no lo da Dios. Esto le toca a usted y a mí. Esto es una responsabilidad como creyentes de permanecer llenos del Espíritu Santo. Si usted no se llena del Espíritu Santo, a mitad del camino se va a apagar. A mitad del camino se va a salir. Pero si usted vuelve y tanquea su carro, su tanque, usted vuelve a llenarse del Espíritu Santo, usted vuelve y arranca con fuerza y no lo para nadie. Porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, termino acá. La llenura del Espíritu Santo es una obligación y responsabilidad nuestra. El bautismo del Espíritu Santo lo da Dios a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Y le pongo el ejemplo. Si usted se casa, usted se ha dado cuenta que usted se casa y se casa más enamorado. Ay, todo lindo. Ay, bebé, eres la mujer que soñé. Aunque me estrelle contigo, aguanto los golpes. Y usted está enamorado, está lleno. Pero resulta que piquito aquí, piquito allá, y un abracito acá, y una acogidita acá. Y resulta que usted deja con el tiempo de echarle gasolina a ese hogar, a ese matrimonio. ¿Y qué va pasando? Se va apagando, se va apagando. Cuando se dio cuenta, se apagó total ese hogar. Ya no hay nada, ya no hay acaricias. Antes acostada y va ella, le mete los pies para allá y lo primero que dice: corra esas patas para allá. ¿Ah? Y cuando recién empezó, se las echaba encima. ¿Sí o no? ¿O qué dicen acá? No sé, diga. Dios habla hoy. Entonces se da cuenta, y así mismo como en un hogar que tiene que cultivarse a diario con palabras, a veces fallamos los hombres con detalles. Eso fallamos. Pero hermano, al menos un te amo, buenos días mi amor, así se levante la cabeza como gallina alborotada, dígale: te amo mi amor. ¿Pero qué es una gallina alborotada? Pues no me entienden mi idioma. ¿Alguien ha visto una gallina que a veces en el campo hay unas gallinas que son crespas? ¿Sí las han visto? Crespas. Bueno, los que ya saben me dicen, me entienden. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted empiece a llenar su matrimonio y así mismo empiece a llenarse del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno, vienen problemas, vienen circunstancias, vienen tribulaciones, y usted dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No importa la circunstancia, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá apartar de mi Cristo Señor, que es Dios nuestro. ¿Por qué? Porque usted está lleno del Espíritu Santo continuamente. Permanece en alabanza, permanece en adoración, permanece en ayuno, permanece en la lectura de la palabra. Eso es que dice: sé llenos del Espíritu Santo. Pero muchos, en vez de estar llenos del Espíritu Santo, están llenos de novelas, están llenos de otras cosas que no alimentan. Entonces lo que hay en tu corazón, eso es lo que hablas. Si en tu corazón
corazón está lleno del mundo, el mundo va a flotar en ti. Pero si en tu corazón estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cada día te va llenando más y más, porque dice: yo deseo de ti, Señor. Entonces la pregunta es: ¿cuántos llenos hay acá? ¿Y cuántos vacíos hay acá? Yo no lo sé. Juzgue cada uno. Pero llenémonos. Entonces, claro, el bautismo del Espíritu Santo lo recibe ¿quién? Todo aquel que cree en el Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo le corresponde a usted y a mí diariamente, en ayuno y en oración. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted mira la cara de alguien, esa es alegre, gozosa? Amén, va a la iglesia, grita, va en el carro, en el bus, alaba. Pero usted no ha visto a alguien cuando se le acaba la gasolina y no está llena o no está lleno el Espíritu Santo. Su reflejo es otro, su acción es otra. Pero hay una nueva, hay una esperanza. Usted puede llenarse nuevamente. Vaya a la presencia de Dios y tanquee. Dígale: Señor, hoy aquí estoy delante de ti. Quiero ser lleno de tu presencia. Lléname con tu palabra. Empiece a leer, empiece a orar, empiece a congregarse, empiece a ayunar, empiece a alabar en los momentos difíciles. Y entonces usted permanece lleno. Póngase en pie ahí, hermano. Ahí donde usted está. ¿Le quedó claro, iglesia? Entonces, si usted no habla en lenguas, no se preocupe. Usted ya está bautizado por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus Ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.